santos, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en ese sentir de oración, unidos en ese sentir de proclamar a Dios nuestro Rey. Amén. Entonces, antes de iniciar con gratitud, entrar por las puertas de este nuevo día con acción de gracias, quiero que leamos el Salmo 111. Dice, prosperidad del que teme a Jehová. Perdón, el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. Amén. Somos bienaventurados, mis amados, somos bendecidos, ¿sí? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y cada día queremos vivir sabiamente con temor de Dios. Nos queremos deleitar en su presencia, en la oración, en su palabra. Y entonces de esa manera nuestra generación será una generación que poderosa en esta tierra. No nos hace, dice la palabra en otro salmo, a los que temen a Dios no les hace falta ningún bien. Y la palabra de Dios aquí está diciendo, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Así que mis amados, vamos a darle gracias a Dios. Gracias por su presencia. Primeramente dile gracias, Papá Dios. Hoy creemos a tu palabra que es la verdad, que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estás tú. Señor, aquí estamos reunidos en la congregación de los santos en tu nombre y tú estás aquí. Dile gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Dale gracias a Dios por su verdad, por su palabra, que es lámpara a nuestros pies. Dile gracias. Gracias, Papá Dios. Este es el día, miércoles 3 de junio, Señor, que tú has preparado para nosotros. Padre Celestial, hoy, Señor, estamos agradecidos contigo. Vamos, dile las cosas que hay en tu corazón por las cuales tú estás agradecido con Dios. Dale gracias a Dios por la vida misma, porque el regalo de la vida es un regalo de Dios. Estamos aquí porque es un regalo de Dios, porque Él nos ha regalado vida. Dale gracias a Dios por la familia, por las personas que te rodean. Dile gracias, Papá Dios. Dale gracias a Dios porque esa familia es una bendición para tu vida. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido en tu vida, que ha sido para bendición, para bien, porque a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien. Gracias, Señor, por la lluvia que tú haces descender del cielo, Señor, para que caiga la tierra y la tierra sea humedecida, para que no esté seca, Señor. Dice tu palabra en Isaías 55, sino para que germine, para que produzca. Y tú comparas esa lluvia que cae del cielo como tu palabra. Así es mi palabra, dice, no volverá vacía, sino que conforme a lo que es enviada es prosperada. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, tú nos haces nacer, Señor, nacer de nuevo, nacer para que seamos hombres y mujeres espirituales. Vamos, dale gracias a Dios por esa palabra que te sustenta, por esas promesas de Dios que son sí, son amén en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios, dile gracias, Señor, por ese empleo, por ese trabajo, por ese emprendimiento, por esa empresa. Gracias, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres la fuente de provisión, pero que usas diferentes medios para derramar tu bendición sobre nosotros, porque como dice tu palabra en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado el hombre que se deleita en gran manera en sus mandamientos. Por eso en esta mañana dile, Señor,
Hoy nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Hoy nos deleitamos, Señor, en tu palabra. Hoy nos deleitamos, Señor, en este tiempo de oración. Padre Celestial, el hacer las disciplinas espirituales, las prácticas espirituales, nos ayudan a tener una disciplina espiritual, pero no nos hace hombres espirituales. Lo que nos hace hombres espirituales es que dejemos que gobierne el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guía a toda verdad. Por eso dile, Señor, en esta mañana, Señor, estamos rendidos delante de tu presencia. Dile, Señor, yo rindo mi vida. Te entrego mi corazón, porque este corazón es engañoso, Señor, más que todas las cosas. Te entrego mi corazón, Señor, para que tú reines, para que tú seas el rey, para que tú gobiernes en mi vida, para que tú gobiernes en mi cuerpo, para que tú gobiernes en mi alma, para que tú gobiernes en mi espíritu. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló cuáles cosas, el misterio del Evangelio de Cristo, sus promesas, o sea, las cosas espirituales son reveladas por el Espíritu de Dios. Entonces se nos reveló a nosotras estas cosas por medio de ese Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos muy profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Es por eso que tenemos la mente de Cristo, porque los pensamientos de Dios son revelados a través de su Santo Espíritu, que es el Espíritu de verdad. Por eso luego dice en 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Hemos recibido el Espíritu de Dios, perdón, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por eso dile, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, mi corazón se rinde. Mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Dile, mi corazón, Señor, mi corazón se rinde ante tu presencia. Mis pensamientos son llevados cautivos. Dile, Señor, mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Hoy, Señor, quiero pensar, Señor. A veces nuestros pensamientos son pensamientos contrarios a lo que Dios dice, a lo que Dios habla en su palabra. Y necesitamos pensar como Dios piensa. ¿Por qué es importante eso, mis amados? Porque la palabra de Dios dice en el Proverbio 27, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Conforme a lo que pensamos, así vivimos, así actuamos, así nos dirigimos en la vida. Por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos que están alineados con el temor de Dios. Claro, no todas las veces, mis amados, nuestros pensamientos están alineados a la sabiduría de Dios. Por eso no podemos dar rienda suelta a nuestros pensamientos. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y pedirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar. ¿Cómo se llama eso? Renovación, regeneración, que solo se puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser regenerados, necesitamos ser cambiados. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque a veces mis pensamientos no son pensamientos que te glorifican. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestros pensamientos no son pensamientos de bien, sino de mal. Pensamos mal de las personas, pensamos mal de Dios, pensamos mal de todo lo que nos rodea. Y dile, Señor, yo necesito llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque la regeneración es nacer de nuevo de parte de Dios.
por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, perdóname cuando estoy como un hombre natural, que no entiendo las cosas espirituales. A veces, mis amados, Dios nos está mostrando un camino. A veces, mis amados, Dios a través de circunstancias quiere transformar, quiere mostrarnos cosas, pero nosotros estamos naturalmente, no entendemos lo que dice el Espíritu, lo que el Señor nos quiere hablar, y entramos en obstinación, en terquedad, en nuestra propia sabiduría, cuando el proverbio dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Por eso dile, Señor, necesito ser transformado, necesito ser cambiados. Sabes que a veces, yo creo que eso nos pasa a todos. A veces nosotros acudimos a Dios porque necesitamos que cambien las circunstancias. Y eso no está del todo mal, pero realmente lo que necesitamos que cambie es nuestro ser interior. Realmente lo que necesitamos que sea transformado es nuestro corazón. Realmente lo que necesitamos que sea transformado es nuestra manera de pensar. Porque si no pasa esa transformación, esa renovación del espíritu, Dios se puede glorificar en tu circunstancia, claro, en las situaciones, claro, en los problemas, por supuesto, en las necesidades. Dios lo quiere hacer porque Dios es un Padre bueno. Pero si no hay una transformación, si no hay un nacer de nuevo, que es la regeneración, que es un nacer de nuevo, lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, lo nuevo que Dios quiere hacer en tu salud, lo nuevo que Dios quiere hacer en tus finanzas, lo nuevo que Dios quiere hacer en tu familia. Sí, lo nuevo de Dios, esa es la renovación, esa es la regeneración, que solo es por el poder del Espíritu Santo. Si no ocurre eso, Dios manifiesta su gloria en esa situación externa, pero al poco tiempo podrás verte en la misma situación. Y entonces allí necesitamos decir, Señor, cambia mi manera de pensar, cambia la perspectiva, Señor, de esta situación, porque no quiero que esto se vuelva un ciclo repetitivo. Por eso es que dice la palabra, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Dile, Señor, yo necesito entender por el Espíritu verdades espirituales. Mira, en esta mañana vengo de parte de Dios a decirte lo que dice esta palabra. A veces ante situaciones que estamos viviendo, situaciones externas, lo estamos viendo de una manera natural. Nos comportamos como el hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hemos permitido nacer de nuevo por la palabra, nacer de nuevo por el Espíritu, en esa situación donde Dios quiere hacer cosas nuevas, donde Dios quiere obrar con revelación, con verdades espirituales que sean entendidas, porque dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces dice la palabra de Dios, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios. A veces hay situaciones, circunstancias, áreas de nuestra vida que estamos naturalmente y no queremos recibir esas verdades espirituales, conocer esas verdades espirituales que traen ¿qué? Libertad. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras fuerzas, porque estamos en la sabiduría humana, porque no queremos dar lugar al señorío de Cristo, porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12, a los que reciben a Cristo como Salvador y Señor, no solamente decimos Señor, sálvanos, sino que necesitamos decir, sé el Señor, gobierna, necesitamos decirle Señor, gobierna en esta área. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de tu revelación por la palabra, porque se nace de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Pero entonces dice, a esas personas que no quieren entender por el Espíritu, por la palabra, las verdades espirituales, todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque no están abordando esa situación de una manera
espiritual. Lógicamente, esto está hablando de la persona que no tiene a Cristo. Pero como la renovación y la regeneración, tú y yo tenemos a Cristo. Hemos decidido creer en Cristo. Pero la regeneración, la renovación es un día a día, es un proceso, es un día a día, es un proceso. ¿Cuándo somos espirituales? Cuando recibimos las verdades espirituales, las creemos y nacemos al reino de Dios. Por eso en Juan 3:5, el Señor le decía a Nicodemo, es necesario nacer por la palabra y por el Espíritu para ver el reino de Dios. Entonces, hay situaciones de nuestra vida, hay situaciones en nuestra familia que necesitamos que se venga y se establezca el reino de Dios, que oramos y decimos, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, porque eso fue lo que nos enseñó el Padre a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en la iglesia, hágase tu voluntad, Señor, para que así como es en los cielos, se haga aquí en la tierra. Eso es el reino, para que así como es en el cielo, se manifieste aquí en la tierra. Pero para que eso ocurra, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos quebrantar estructuras mentales. Necesitamos dejar de ser religiosos, creyendo que con solo ir a la iglesia ya. No, mis amados. Necesitamos que haya transformación, renovación, conocer las verdades espirituales. Por eso en esta mañana dile, Señor, yo quiero ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, que aborda la vida desde una perspectiva espiritual. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, porque es el Espíritu Santo, dice, el que nos revela los pensamientos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos revela la voluntad del Padre. Por eso dile, Espíritu Santo de Dios, yo te necesito. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que tú te muevas en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. Necesitamos conducirnos con temor de Jehová, porque es el principio de la sabiduría. Dile al Espíritu Santo, personaliza esta oración. Dile, Señor, necesito esa verdad que trae libertad. Porque tú no nos has llamado a vivir esclavos del pecado, esclavos de las malas aptitudes, esclavos de las circunstancias de la vida. No, Cristo nos liberó, nos libertó. Y necesitamos experimentar el reino de Dios, que como dice la palabra en Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo. Pero tenemos que ser realistas, mis amados, no nos podemos engañar. A veces estamos más preocupados por la comida, por la bebida, como dice Mateo 6. Los que no conocen a Dios están afanados porque han de comer, porque han de vestir. Pero más el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Esas cosas le serán añadidas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la justicia de Dios. ¿Y qué significa la justicia de Dios? Reconocer que solo a través de Cristo hemos sido justificados. Reconocer que solo a través de Cristo podemos ser transformados para que ya no vivamos una vida natural, una vida pecaminosa, una vida que se deleita en las cosas de este mundo. No, sino una vida diferente, una vida donde hemos sido justificados, perdonados, amados, aceptados, una vida diferente, porque ya no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios que clama, Abba Padre. Necesitamos una vida abundante. Dile, Señor, yo necesito una vida abundante. A todos nos gusta. ¿Quieres una vida abundante? ¿Quién no quiere eso? Pero solo es a través de Cristo.
y a través del Espíritu de Dios que nos puede dar la mente de Cristo para que el reino de Dios se manifieste. Por eso dile, Señor, dice la palabra, mira, 2 Corintios 5:17, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Nosotros no nos podemos conformar a vivir como las costumbres de este mundo, como dice la palabra. No os conforméis al sistema de este mundo, a las costumbres de este mundo, a vivir una vida como si no tuviéramos a Dios. No nos podemos conformar. Señor, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, nacemos de nuevo. Somos nuevas personas. Somos mujeres, hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La vida antigua ha pasado. Dice 2 Corintios 5:17, una nueva vida ha comenzado. Hoy hay una nueva vida. Dios quiere derramar lo nuevo sobre nosotros. Por eso el reino de Dios es justicia. Para ser justificados a través de la sangre de Cristo, porque cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquel que no reconoce ni siquiera su pecado, dice que ni siquiera engaña a Dios, se engaña a sí mismo, mis amados. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que da vida y que nos vivifica, no quiere que vivamos una vida de engaño. Por eso necesitamos reconocer nuestros pecados. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos convence de justicia. Él es el que nos convence de juicio. ¿Qué significa eso? Que necesitamos a Dios todos los días, que necesitamos nacer por la palabra, por el Espíritu. Decirle, Señor, yo necesito esa vida abundante. Y dice que el reino de Dios, Romanos 14:17, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz. Primeramente, mis amados, nosotros no podemos hablar de una paz terrenal si no tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo tenemos paz para con Dios? Cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con Dios. Entonces se manifiesta el reino de Dios, porque por eso dice la palabra de Dios, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Oramos por todo, mis amados. Si tú has venido en este día, tienes una preocupación, la palabra dice, mira, cambia esa preocupación. Filipenses 4:6-7. Cambia esa preocupación por oración. Cambia esa preocupación, cambiemos, porque mis amados, no estamos exentos de cosas que nos preocupan, de situaciones donde necesitamos que se manifieste el reino. Esto es para todos. Y entonces dice, no se preocupen, más bien oren, rueguen a Dios, clamen a Dios, porque Él les va a responder. Agradezcan a Dios y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque todo empieza en la mente, la paz de Dios. Primeramente necesito estar en paz con Dios para poder estar en paz en esta tierra. Dice, el reino no consiste en comida, en bebida, sino en justicia. Justicia en el corazón, perdonados, aceptados, paz con Dios porque hemos sido reconciliados y gozo. Justicia, paz y gozo. En eso consiste el reino. Son cosas que nadie las puede dar, que una persona que no ha sido regenerada puede recibir. Gozo en el Espíritu Santo, aún gozo en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, porque dice la palabra del Señor en Nehemías 8, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo solamente ¿quién lo puede dar? Ese gozo solo lo puede dar el Espíritu Santo de Dios, porque hace parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta mañana dile, Señor,
Y sobre todo, te quiero motivar a que en esta mañana podamos reenfocarnos. A veces estamos afanados, preocupados por las cosas terrenales, por las cosas pasajeras, pero perdemos de vista que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Y como dijo Jesucristo a Nicodemo, le dijo: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Necesitamos, mis amados, de una manera específica. Cada uno de nosotros tenemos situaciones por qué orar, personas a las cuales también oramos para que sean salvadas, es decir, para que puedan reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación, sanidad en los cuerpos, restauración familiar, restauración en los matrimonios, libertad de nuestros hijos para que se levanten como una generación poderosa en esta tierra. Pero ¿qué necesitamos? El mover del Espíritu Santo, el nacer por la palabra de Dios, las verdades espirituales, esas verdades que traen libertad. Por eso dile: Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar y obra como solo tú lo puedes hacer. Bienaventurado el varón que teme al Señor. Ese varón que se deleita en la palabra de Dios, su generación será una generación poderosa en esta tierra. Por eso dile: Señor, obra, obra, Señor, renuévanos, transfórmanos, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Miren, mis amados, necesitamos entender algo con la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y es claro, cada uno de nosotros tiene el derecho a votar a conciencia. Pero en este momento, mis amados, estamos en una situación donde estamos tan polarizados. No permitamos que esa polarización entre a nuestra vida, a las personas que nos rodean, a la iglesia, a las familias. Lo digo por una situación que viví ayer y que en últimas tuve que decir: mira, no hablemos de política, porque entonces podemos tener diferencias. Claro, tenemos que pensar como Dios piensa. Eso es lo importante y esa tiene que ser nuestra perspectiva. Señor, necesito la mente de Cristo. ¿Cómo tú piensas respecto a eso? Pero no caigamos en contiendas, en discusiones, en divisiones familiares, ni con los hermanos en la fe. No caigamos en eso, no permitemos. Estamos en medio de un país polarizado, pero nosotros tratemos de que nuestro corazón sea un corazón que esté lleno del amor de Dios, de la paciencia, ¿cierto? Del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la amabilidad, ¿sí? No podemos decir: ay, este es petrista, mejor dicho. No. O este es abelardista, mejor dicho. O este es de derecha, o este es de izquierda. No, mis amados, no caigamos en el juego del enemigo para traer división a nuestras familias, porque la división hace que no permanezcamos. Por eso, en esta mañana, dile: yo necesito, Señor, tu corazón. Yo necesito, Espíritu Santo de Dios, ser renovado, ser regenerado. Hay situaciones que estás viviendo de una manera muy personal, muy familiar. Y en esta mañana, yo les insto a que oremos para que Dios revele las verdades espirituales en cuanto a esa situación. ¿Qué significa eso? Que Dios traiga la palabra, que tú te deleites en la palabra y que digas: Señor, tengo esta situación, Padre, necesito conocer qué dice tu palabra, cuál es la verdad espiritual.
Porque cuando estamos en una situación, mis amados, se escuchan muchas voces. Las voces del mundo, las voces de la experiencia, que igual, no es que no las podamos escuchar. Claro, podemos escuchar un consejo a través de una persona que ha tenido una experiencia, podemos escuchar la voz de una persona espiritual, pero lo más importante, mis amados, es escuchar lo que Dios está hablando a esa situación específica. Por eso en esta mañana quiero que le digas al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, estamos aquí rendidos delante de tu presencia y necesitamos que tú intervengas en nuestras vidas, Espíritu Santo. Que nos transformes, que nos regenere, que nos llenes de ti. Menos de nosotros, menos de la sabiduría humana, menos de la sabiduría de este mundo y más de ti. Señor, necesitamos llenarnos de tu palabra que es esa lámpara que ilumina nuestro camino, tu palabra que es vida, como dice la palabra en Juan 6:63. El Espíritu Santo es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso dile, Señor, la palabra del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, creemos a lo que Dios dice, creemos, es decir, tenemos fe en esa palabra, nacemos de nuevo. Hay una transformación, hay una dirección en nuestra vida. Se manifiesta la vida de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, aún por encima de cualquier circunstancia y de cualquier situación en esta tierra. Por eso dile: Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas, vivifícanos, Señor. La vida con Dios no es una religión, es una relación. Por eso dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No puede haber eternidad sin conocer a Dios. Por eso clamamos, Señor, por nuestros padres que no te conocen. Clamamos, Señor, por nuestros hijos que no te conocen, que necesitan conocerte para poder tener vida eterna contigo. Clamamos por ese esposo, por esa esposa. Clamo por mi hermano, Señor, para que te conozca y pueda tener una vida eterna contigo, pueda nacer de la palabra, tener fe en Cristo como Salvador, en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, y pueda ver el reino de Dios. Señor, necesitamos, Señor, ver el reino de Dios manifestado en medio de nuestras familias, con salvación, con sanidad, con liberación, con restauración, con provisión. Y por eso necesitamos esas verdades espirituales. Dile en esta mañana al Señor: Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, trae revelación por tu palabra, de las verdades espirituales que traen libertad en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto. Dile: Señor, no solamente necesitamos, ¿sabes? Porque cometemos un error. Mira, el pueblo de Israel fue liberado de una circunstancia natural. Tenían trabajos pesados, eran esclavos en Egipto. Dios levantó a Moisés como el libertador. Tú te lees toda esta historia en Éxodo, cómo el pueblo salió de Egipto, que estaba esclavo. Salen con una promesa de que Dios los iba a introducir. Tú no te introduces en el reino de Dios. Dios dice que Él los iba a introducir. La promesa era: los voy a introducir en una tierra buena, que fluye leche y miel, en una tierra amplia. Esa tierra buena es el reino de Dios. O sea, Canaán representa el reino de Dios, las promesas de Dios.
porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero ellos cuando salieron de Egipto para llegar a esa tierra, tuvieron que pasar por diversas pruebas, tuvieron que pasar por el desierto, pero su mente nunca fue renovada. Lo que Dios quería en ese desierto era atraer el corazón de ellos para que hubiera un corazón transformado, renovado. Pero ellos solamente veían lo natural. Tenemos hambre, entonces Dios hacía llover maná del cielo y con eso allá Dios suplió esa necesidad. Tenemos sed, Dios hacía que Moisés golpeara la peña y de la peña brotaba agua. Ya, se sació la sed. Pero nunca pudieron entender las verdades espirituales y por eso se hallaron dando vueltas, porque eran obstinados, porque eran tercos, porque no querían conocer las verdades espirituales, porque no querían conocer a Dios. Y de pronto nosotros podemos creer erradamente. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso sigue pasando, mis amados. Cuando nosotros simplemente queremos bendiciones de parte de Dios. La manifestación, ¿sí? Dios nos quiere bendecir, por supuesto. Pero lo primero que Dios quiere hacer es cambiar, darnos una vida nueva, cambiar nuestros corazones. Por eso en medio de ese proceso, ora y dile: Señor, dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento de esas situaciones que pasan en el día a día y que Dios nos quiere revelar. A veces Dios, a través de esa prueba, a través de esa necesidad, a través de esa circunstancia, Dios quiere revelar lo que hay en el corazón para que nos demos cuenta que por encima de todas las cosas que podamos necesitar en esta tierra, la primera necesidad que tenemos es de Dios, que sin Él estamos perdidos, que aún necesitamos salvarnos de nosotros mismos. Dile: Señor, yo necesito ser salvado, porque si no me pierdo en este mundo. Y por eso necesito a Cristo, y por eso necesito la palabra de Dios, que es la que me guía, y por eso necesito el poder del Espíritu Santo de Dios para no desmayar, para no desfallecer en medio de las pruebas. Por eso dile: Señor, te necesitamos que obres en medio de nuestra familia. No queremos conformarnos a vivir como una familia que no te conoce, con indiferencia, sin amor. No queremos conformarnos a vivir, Señor, como una familia donde están unidos en una misma casa, pero no se hablan, pero no se respetan, pero no se aman, son indiferentes. Padre, no queremos vivir así. Queremos que se manifieste tu reino, un reino que es de amor, un reino que es de gozo, un reino que es de paz, Señor. Por eso hoy oramos por la restauración familiar. No queremos vivir en un matrimonio por tradición. No lo queremos. Dile: Señor, yo no me quiero conformar a vivir una vida matrimonial, rutinaria, por tradición, religiosa. No, Señor, queremos experimentar cosas nuevas. Lo nuevo lo traes tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Renueva nuestros matrimonios, renueva las relaciones de nuestros hijos con los padres, Señor. Padres, Señor, que se vuelven al corazón de sus hijos, que no exasperan a sus hijos, sino que los aman con honra, con respeto. Hijos que obedecen a los padres. Hijos, Señor, que honran y respetan a sus padres. Padre, bien establece tu reino en medio de las familias, Señor. Oramos, Padre de la gloria, Señor, para que toda división que hay, Padre celestial, en este momento en nuestra nación, en nuestra amada Colombia, Señor, Padre, que seamos entendidos en este tiempo para no ser partícipes de esa división, sino para orar, para clamar, Señor. Que no permitamos, Señor, que eso se manifieste en nuestras casas, Señor. Que no permitamos que esta polarización se manifieste en la iglesia, Señor. Porque hoy estará en el gobierno uno, dentro de 4 años estará otro. Y los gobiernos no traen transformación. Realmente lo que trae transformación es Dios. Lo que trae transformación es la palabra de Dios. Lo que trae libertad
es la verdad de Dios. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Por eso dile, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice en tu palabra. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Señor, lo nuevo, Señor. ¿Usted le gusta cuando le regalan algo y usted lo huele y huele a nuevo? Dile, Señor, hoy queremos oler lo nuevo en nuestras vidas. Hoy queremos oler lo nuevo, Señor, en nuestra salud, la manifestación de tu reino, Señor. Hoy levantamos el nombre de Jehová Rafa, nuestro sanador, Señor, para que sanen las dolencias, para que toda enfermedad, Señor, sea erradicada, para que todo cáncer sea erradicado de los cuerpos, para que toda diabetes, Señor, para que todo mioma sea erradicado de los vientres, Señor. Declaramos que los vientres, los úteros, las matrices son benditas y todo, Señor, todo, Padre Celestial, todo quiste, Señor, Padre de la gloria, Señor, es removido, Señor. La sangre de Cristo, Señor, ha sido puesta como señal de que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos sanidad, para ser nuestro proveedor, Señor. Suple nuestras necesidades conforme a las riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos, Señor. Cambia nuestra manera, Señor, de ver, Padre de la gloria, el dinero, que es por causa del evangelio, Señor. No anhelemos el dinero más que tu presencia, no idolatremos el dinero, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Somos tus siervos, Señor. Tú eres el que provees, tú eres el que sustentas, Señor. Coloca en nosotros corazones generosos. Manifiesta tu provisión, manifiesta tu bendición en medio de las familias, manifiesta tu bendición, manifiesta tu provisión en medio de la iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Padre, que sea tu gracia y tu favor sobre aquel que necesita un empleo, que sea tu gracia y tu favor sobre las empresas, Señor, que sirven con sus bienes, Señor, para que haya nuevas oportunidades, nuevos clientes, aperturas, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy te lo pedimos, Padre Celestial, Señor. Hoy hacemos memoria, Señor, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, porque reconocemos que tú eres el dueño de todo y que nosotros somos administradores. Ayúdanos y danos la sabiduría para administrar nuestra vida. Ayúdanos y danos sabiduría para administrar nuestra salud, Señor. Necesitamos ser responsables con nuestra salud, Padre de la gloria. Ayúdanos y danos sabiduría para ser responsables en la administración del dinero, de nuestras finanzas. Por eso, Señor, declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el que gobiernas en nuestra economía, Señor. Multiplica lo poco, Señor, así como multiplicaste los pesos y los panes, Señor, porque hay un corazón agradecido, porque damos con alegría, Señor, porque reconocemos que todo proviene de ti, del Padre de luz, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Cumple tu palabra, Señor, que tú no dejas a ninguno de tus hijos desamparados, ni a tu descendencia que mendigue pan, Padre de la gloria. Hoy declaramos, Señor, que se levanta, Señor, una generación, una iglesia poderosa en esta tierra, Señor, porque la generación de los rectos es bendita. Mis hijos son benditos por causa del temor del Señor. Las familias son benditas por causa de la sabiduría que viene del temor a Dios. Padre Celestial, hoy se levanta una iglesia con sabiduría. Hoy se levanta una iglesia espiritual, Señor, para llevar a cabo la gran comisión para hacer luz, para hacer sal, Señor, en medio de esta tierra. No nos conformamos, Señor, al sistema de este mundo. Se cae todo velo de engaño, de mentira, Señor, que quiere traer cautividad a los escogidos, que quiere desviar del propósito de Dios, Señor, a los que tú has elegido. Hoy declaramos que tú cumplirás tu propósito, Señor, con
cada hijo tuyo, con cada hija tuya, con cada hombre, con cada mujer, con cada joven, con cada familia. Tú cumplirás tu propósito, Señor, con la iglesia, Señor. Hay una iglesia que se levanta, Señor, por el derramamiento del Espíritu Santo y porque las verdades espirituales traen verdad, Señor, para que todo engaño de las tinieblas, para que todo argumento, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios cae a tierra en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Se desbaratan los planes de maldad en contra, Señor, de nuestra nación, Padre de la gloria. Ahora mismo, Señor, declaramos y oramos, Señor, por el mover del Espíritu Santo sobre esta nueva generación, Señor, para que se vuelvan de sus malos caminos, Señor. Oramos por esos universitarios, por esos jóvenes, Señor, en la Universidad del Valle, Señor, que han decidido entrar, Padre de la gloria, en paro, Señor, para hacer protestas, Padre de la gloria, cuando ellos están en la universidad es para estudiar, Señor. Espíritu Santo de Dios, convéncelos de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Ahora mismo, Señor, los malvados, Señor, dentro de esa juventud que quiere, Padre de la gloria, dañar el corazón de estos jóvenes, no prosperan, Señor. Se quitan los velos, Señor, de engaño, de mentira, Padre de la gloria, y en el nombre precioso de Cristo Jesús, la verdad del Evangelio, que es poder de Dios, se revela en medio de los jóvenes de esta ciudad, en medio de los jóvenes de esta nación, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y hoy oramos, Señor, y cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús nuestra nación, Señor, desde la Guajira hasta la Amazonía, Señor, desde Arauca, Señor, hasta el Chocó, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Cubiertos están los 32 departamentos de esta nación. Oramos por los gobernantes, Señor. Oramos, Padre de la gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para que tú reines en medio de esta nación, para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque declaramos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro socorro proviene de ti, nuestra esperanza está en ti, Señor, y el futuro de nuestra nación está en tus manos, Señor. Hoy creemos y oramos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ninguna arma forjada, los planes, Señor, de muerte, de violencia, de extorsión, Señor, los planes de maldad en nuestra nación, Señor, no prosperan, Señor. Hoy levantamos el nombre de Cristo y declaramos que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores de Colombia. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores en las naciones de la tierra, Señor. Oramos, Señor, por Israel, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, para que el Evangelio siga corriendo en Israel y hasta lo último de la tierra, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dile gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Y esta es la confianza que nosotros tenemos en ti. Que cuando nosotros oramos, Señor, tú nos oyes. Y tú respondes conforme a tu voluntad. Por eso aquí estamos, Señor, Padre de la gloria, rendidos, sabiendo, Señor, que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que tus planes son mejores, son de bienestar, son de bien y no de mal, porque hay un futuro de esperanza en ti, mi amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, para que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, lo hagamos de corazón, y para que todo lo que hagamos sea bueno, Señor, sea de bien, para que tu nombre sea glorificado. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados. Se nos fue el tiempo. Que tengan un excelente día en la presencia de nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de verdad. Y bueno, hoy estamos en grupos de conexión, no se lo pierda, el grupo de conexión, para que Dios va a seguir
revelando verdades espirituales, su palabra, esa palabra que es viva, que nos vivifica, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra, mis amados, es vida. Amén. Y bueno, mañana seguiremos aquí. Mañana jueves estaremos de nuevo aquí en nuestro tiempo de adoración y oración. Y mañana también tendremos el poder sanador. Que Dios les siga bendiciendo, mis amados. Les mando un abrazo fraternal. Recuerden que Dios nos ama con amor eterno y que también sus pastores Fernando y Paula les amamos con el amor entrañable en Cristo Jesús. ¡Feliz día! Bendiciones. Un nuevo tiempo no cesará. Nuestro Dios algo nuevo hará y ya ha empezado a hacerlo. Está abriendo un nuevo camino y hará brotar ríos en el lugar sediento. Los milagros pasados nada serán en comparación con lo que Dios por su pueblo hará. Le veremos obrar con toda gloria, poder y majestad. Y dispuestos seguiremos entregando nuestro corazón para darle solo a Él toda gloria y honor, llevando a cabo la misión de anunciar su salvación a toda la creación. Somos misión carismática al mundo norte. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos. Esta vida nunca estamos celos. Os miramos divino y harate con lo que dimos. Dios, milagros pasados nada serán en comparación con lo que Dios por su pueblo hará. Le veremos obrar con toda gloria, poder y majestad. Y dispuestos seguiremos entregando nuestro corazón para darle solo a Él toda gloria y honor, llevando a cabo la misión de anunciar su salvación a toda la creación. Somos misión carismática al mundo. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos. Anunciar su salvación a toda la creación. Somos misión carismática al mundo norte. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos.